Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la review del Apple Watch Series 10. La verdad lo he estado probando por más de una semana y os quiero contar toda mi experiencia y lo contaré de tal manera que es como si fuera un amigo y le diría esto es lo importante y simplemente es lo que yo valoro. Así que nada, os podéis suscribir, poneros cómodos que empezamos. Antes de empezar con el vídeo, quiero hablaros de una oportunidad increíble. Y es que si necesitas software oficial y a un buen precio, vamos a hablar de KissFan. Y es que KissFan ofrece claves de software OEM legales y económicas, 100% oficiales, que incluyen activación en línea y servicio al cliente 24/7, con garantía de por vida. OEM significa Original Equipment Manufacture. Esto quiere decir que el software es fabricado por la misma compañía que hizo el dispositivo. Olvídate de falsificaciones. Con OEM tiene seguridad y compatibilidad. KissFan también tiene ofertas increíbles, como por ejemplo puedes obtener Office 2019 para Mac por solo $33 o Windows 10 Pro por solo $9. Además, si usas el código AS62 tendrás un 62% de descuento en Office, y si usas el código AS50 para un 50% de descuento en Windows. Por lo que si buscas software seguro, legal y a precios imbatibles, KissFan es tu mejor opción. Tienes todos los enlaces y cupones en la descripción y en el comentario fijado del vídeo. Gracias a KissFan por patrocinar este vídeo y continuamos. Una de las primeras cosas que debéis saber de este nuevo Apple Watch es que tenemos nuevos tamaños de pantalla, ya que contamos con dos tipos de pantallas, es decir, con el tamaño de 42 milímetros y también con el tamaño de 46 milímetros. Y esto la verdad está muy bien porque dependiendo de qué tipo de usuario seas o dependiendo del tamaño de tu muñeca vas a necesitar un tamaño más pequeño o más grande, aunque es verdad que esto es un poco a gustos. En lo personal tengo el de 46 milímetros ya que aquí puedo ver todo y es mucho más cómodo, por lo menos en mi opinión y experiencia, ya que vengo de un Series SE de 44 milímetros, que os dejaré por aquí un poco mi experiencia de todo lo que se puede hacer con o sin iPhone. La verdad es que está muy bien ese vídeo, lo recomiendo un montón, pero para no desviarme simplemente debéis saber que hay dos tipos de tamaño. Además también contamos con diferentes tipos de materiales de construcción. Debéis saber que tenemos el acero inoxidable y por otro lado tenemos también el titanio, que esto está muy bien para aquellos que busquemos un diseño un poquito más premium y sobre todo con un toque un poquito más clásico, que está bastante bien. Pero para empezar por el principio debéis saber un poquito lo que nos llega en la caja. Y aquí os muestro básicamente lo que nos llegaría. Por un lado nos llegaría el Apple Watch, luego también tendríamos un cargador, que este funciona por MagSafe, es decir, directamente lo conectamos por imán a nuestro Apple Watch, y por el otro lado contaría con USB tipo C. Obviamente también tendríamos las instrucciones y por último lo que nos vendría, dependiendo del modelo que compremos, nos llegaría un tipo de correa u otro. Aquí estáis viendo el modelo de correa más básico, es decir, el modelo de entrada, aunque también hay una versión que es un poquito de deporte, que viene siendo la versión de Nike, que está bastante bien, me gusta mucho porque es muy adaptable, aunque en lo personal utilizo este tipo de pulseras que son un poquito más adherentes, por decirlo de alguna manera, a la muñeca, que todos los productos y accesorios que utilizo para mi Apple Watch os lo dejaré en la descripción por si a alguno le interesa. Y bueno, hasta ahora hemos hablado un poquito de los tamaños, colores, un poco de los materiales y también qué nos llegaría en la caja, es decir, la primera experiencia, pero lo siguiente que quiero hablar es un poquito de los sensores y las cositas que también podéis hacer, que iremos hablando punto por punto. Y en este caso debéis saber que la pantalla tiene una tecnología de micro LED. Esto igual no es tan interesante ni tan relevante, pero sí debéis saber que el contenido se va a ver muy pero que muy bien, ya sea aplicaciones, así como la de deporte, sea Spotify, entre otras más, que puede ser recordatorios o también en la aplicación de email. Lo interesante de esta pantalla es que también tenemos un brillo bastante bueno en exteriores y algo súper interesante es que también contamos con Always On Display. Para quien no lo sepa, es simplemente que tenemos la opción de tener la pantalla siempre encendida. En lo personal os recomiendo que lo desactivéis porque esto lo único que hace es consumir más batería, es decir, vais a tener menos horas de autonomía y no es realmente lo que vais a querer. Ya os adelanto que el punto más débil que tiene es el tema de la autonomía. Al igual que el Apple Watch SE, todos los demás modelos, incluyendo los series 9, 10, realmente nadie se salva, quitando el Ultra, que es, bueno, muy caro la verdad, pero debéis saber que se cargan todos los días. Es verdad que la autonomía de este series 10 es de hasta 36 horas en el modo bajo consumo, pero sí que es cierto que desactiva ciertas funciones que en lo personal, si sois bastante deportistas, lo vais a necesitar y lo vais a utilizar, así que por una parte sí, por otra no, pero debéis saber que lo tenéis que cargar todos los días. Esto ya lo quiero adelantar, pero sí, es un punto negativo. Y antes de hablar el tipo de funciones y sobre todo para qué uso le doy, vamos a hablar un poquito del procesador y un poquito de las cositas nuevas que tiene respecto a otras generaciones. Y es que en esta generación contamos con un nuevo procesador que es el S10. Este es el único que ha sido cambiado porque en el Ultra llega al mismo del año pasado, lo cual es bastante extraño, pero sí que es cierto que se ha rediseñado lo que es el modelo interno, ya que a diferencia de la generación anterior, este modelo es un poquito más fino. Y esto se nota o no,
Lo cierto es que sí, y os preguntaréis, ¿y esto para qué es necesario o en qué cambia? Pues cambia en un punto muy importante, que es la ergonomía. Es decir, a diferencia de la generación anterior, de hecho Tech Santos esto lo explicó muy bien, que voy a coger su pequeño clip para que veáis un poco las diferencias porque estaba muy bien explicado. Es simplemente que la distancia que hay entre el reloj y el primer punto que toca lo que vendría siendo nuestra muñeca en el Series 9 es mayor, a diferencia que el Series 10, que el mismo punto, como digo, del reloj a nuestra muñeca, la distancia es menor, por tanto es más ergonómico, y esto se resume o se traduce a que es mucho más cómodo, por tanto una mejor ergonomía, y además de que los sensores estarán un poquito más pegados a nuestra muñeca. Pero volviendo con el tema del procesador, lo que debéis saber es que el Apple Watch funciona muy pero que muy bien, muy rápido, se mueve muy bien por toda la interfaz, y algo que he notado, porque vengo de la versión del Apple Watch SE, es que este es mucho más rápido. ¿Y es notablemente más rápido? Pues lo cierto es que sí, sobre todo Siri, que eso es algo que lo vi en las especificaciones y no me lo creía del todo hasta que lo probé, y lo cierto es que sí, se nota, toda la interfaz sí que se nota que se mueve un poquito más rápido. Esto es algo muy grande y para tener en cuenta cambiarse de un modelo a otro, sobre todo del Apple Watch SE, que es el más económico, lo que vendría siendo la gama de entrada, con este que vendría siendo la gama alta, no tan alta como el Ultra. Pues lo cierto es que en mi experiencia siempre recomiendo el Series SE, que vendría siendo el modelo de entrada, el más económico, que prácticamente puede hacer de todo. Pero aquí es donde vamos a pasar un poquito en las funciones y qué es lo que puede hacer. Y es aquí donde vamos a hablar del tema de las funciones, es decir, qué es lo que puede hacer este Apple Watch comparado con la versión económica y también quitando la versión más cara que viene siendo los Ultra, que por cierto no los actualizaron, simplemente sacaron un nuevo color. Pues debéis saber que está muy enfocado al tema de la salud, ya no solo al tema de deporte, sino también todo lo relacionado con el deporte, y esto está muy bien porque realmente abarca una cantidad de usuarios increíble. De hecho, un dato curioso es que no es el reloj inteligente más vendido del mundo, sino que es el reloj, y esto ya nos da una pequeña pista por donde se enfoca este tipo de dispositivos. Pero me sorprende bastante que esté por encima de relojes más económicos, lo cual es un logro bastante grande sabiendo lo que cuesta. Pero bueno, continuamos. Y bueno, ¿para qué lo utilizo? Principalmente lo utilizo para hacer deporte, específicamente los deportes de fuerza, es decir, en entrenamientos tanto de pesas como también ejercicios cardiovasculares, es decir, todo lo que tenga que ver con cardio, ya sea andando, elíptica, bicicleta, cinta, realmente todo. De hecho, en la aplicación de deporte tenemos una infinidad de deportes, tanto acuáticos, también de buceo y cualquier deporte que se os ocurra, e incluso hay un medidor para cuando estás jugando videojuegos, o sea que es una locura. Además también podemos utilizarlo para relajarnos. De hecho, hay una aplicación en la cual podemos tomarnos un momento para respirar, lo cual está muy bien. Yo en lo personal lo utilizo bastante por si hay algún momento donde estoy sobrepensando demasiado, simplemente me relajo y ya está. Lo interesante aquí es que también incluye funciones como por ejemplo electrocardiograma, aunque sí que es cierto que Apple se cubre un poco las espaldas y nos dice que esto no sustituye a lo que viene siendo una revisión médica, pero sí nos da una orientación muy acertada, por cierto, aunque sí que es cierto que hay dispositivos específicamente para esto, incluso más precisos. Pero yo os hablo un poquito de todo lo que tiene, ¿vale? O sea, no me quiero enfocar aquí, no, este también tiene, este también. Quiero enfocarme solo únicamente en lo que tiene y por lo que a mí me parece que es un dispositivo bastante completo. Pero bueno, un electrocardiograma está muy bien porque para poder medirlo simplemente le pulsamos durante 30 segundos y colocamos nuestro dedo índice en la corona, que ahora os hablaré un poquito sobre cada botón, qué es lo que puede hacer. Pero en definitiva tenemos este medidor de electrocardiograma que viene muy bien para ver un poquito cómo se comporta nuestro corazón, y si el Apple Watch llegara a detectar alguna anomalía, por supuesto que nos va a avisar que está ocurriendo algo, que vayamos a un médico porque hay un comportamiento irregular. Como digo, se enfoca mucho al que viene siendo el tema de la salud. Además contamos con un medidor de oxígeno en sangre. Esto realmente muchos dispositivos, incluso más económicos, lo tienen, pero si vienes como yo, que es mi caso, que vengo de un Apple Watch SE, el de entrada, pues esto no lo tenía, y la verdad que me parece muy curioso que incluya esto. No es ninguna novedad para todo el mundo, ya lo sé, pero como digo, os comento lo que hay, y obviamente esta función está muy bien para poder ver cuánto oxígeno captamos. Así que como digo, está muy enfocado al tema de la salud. Otro tipo de uso que también le doy, y esto ya lo tienen todos los dispositivos, incluso los que cuestan 30 euros, es que también podemos medir nuestro sueño, ¿vale? O sea, no os penséis que tiene estas cosas y lo demás no. Sí, tiene esto del sueño, que es ya obvio, todos los dispositivos actualmente tienen, pero sí que he notado que a diferencia del SE, que solo te mide una sola vez lo que es el sueño, es decir, que si te levantas y te vuelves a acostar ya no lo identifica, por lo menos el Apple Watch SE. Este he notado que sí, no sé si esto lo han cambiado con la actualización, ahora hablaremos un poquito sobre ello, pero esto está muy bien porque en el SE, como digo, no tenía esta función de medir varias veces en el día lo que es nuestro sueño, pero sí que he notado que cuando ya te echas una siesta por la tarde, por ejemplo, ya no te mide nada, lo cual es un punto negativo porque yo venía de una Mi Band 7, de hecho, como
digo, lo dije en mi experiencia con el Apple Watch, y esto a mí me parecía un punto negativo, ya que quería registrar lo máximo posible de mi salud y todo lo que estoy haciendo en el día a día. Así que para resumir, lo podemos utilizar para deporte. Tenemos diferentes medidores como el electrocardiograma, oxígeno en sangre, lo del sueño, y hay algo súper interesante, es que también podemos hacer más cosas, y aquí es donde quiero hablar un poquito de los botones. Y es que para que no lo sepa, voy a darles una pequeña clase de cómo se utilizan los botones. Y es que simplemente si pulsamos a la corona, activamos la pantalla, o bien si la tocamos. Si mantenemos pulsado, podemos cambiar lo que viene siendo los fondos de pantalla. Aquí hay nuevos con WatchOS 11, y es más, incluso podemos modificar cada apartado colocando diferentes funciones. En lo personal utilizo esta, que en la parte principal lo que me aparece es la frecuencia cardíaca. Luego más abajo tengo lo de los pasos, que es una aplicación, que por cierto tengo que hacer un vídeo sobre aplicaciones. Luego tendría también el tema del tiempo, por supuesto de la batería, y por último abajo a la derecha del todo tengo lo que viene siendo el cronómetro. Esto lo utilizo un montón, sobre todo cuando estoy haciendo deporte y quiero descansar un poco, lo mido. Sí, soy bastante maniático y suelo medir hasta los segundos. Continuando con la corona, si nosotros lo pulsamos una vez más, nos aparecerá lo que viene siendo el menú de aplicaciones. Aquí tenemos diferentes aplicaciones, como puede ser calculadora, Spotify. Si queremos hacernos un electrocardiograma también lo tenemos, recordatorios, calendario, realmente hay un poco de todo. También podemos utilizar nuestro Apple Watch como pantalla para poder ver nuestra cámara principal de nuestro iPhone. Además también podemos rastrear lo que viene siendo nuestro iPhone, entre otras funciones que, como veis aquí, está muy bien. Algo curioso de esta versión, que no tiene la versión Series 9, es que esta te permite reproducir la música o un podcast directamente desde el altavoz del mismo Apple Watch. Esto es un tema de actualización, por lo que no entiendo por qué los Series 9 no tienen, así que es algo bastante extraño, pero os lo quería comentar. Algo también interesante de esta versión es que si deslizamos un poquito más abajo tenemos también el profundímetro, es decir, este nos permite ver a qué profundidad nos encontramos en el caso de que estemos en un lago o en una piscina, pues esta versión nos da dichos datos. Además que también en mujeres se puede utilizar para el tema del periodo y demás, lo cual está bastante bien. Y por cierto, con la corona también nos podemos mover ya sea arriba o hacia abajo directamente con ella, es decir, simplemente deslizando, ya no solo en pantalla, sino también moviendo lo que viene siendo la ruedita de la corona. Y aquí viene algo súper importante, es que tenemos otro botón, y este botón nos permite abrir lo que viene siendo el centro de control, pero en este caso de nuestro Apple Watch, donde podemos activar o desactivar ciertas funciones, como por ejemplo activar el modo no molestar, rastrear nuestro iPhone. De hecho, si mantenemos pulsado se va a activar la linterna. Además también que si nos metemos en agua podemos activar esta función para preparar para meterlo al agua, y luego cuando salgamos simplemente activa un sonido que expulsa el agua que se ha introducido en los orificios. Además también tendríamos lo que es linterna, que lo curioso es que contamos con una linterna roja y también con una linterna de parpadeo, es decir, en caso que nos paramos en la montaña lo podemos utilizar y está bastante bien. Luego también contaríamos con el modo avión, también el modo walkie talkie, que es para hablar entre Apple Watch a otro Apple Watch, que eso es bastante interesante, y un modo que utilizo bastante, que es el modo teatro, que viene siendo un modo que se utiliza mucho cuando estamos en el cine para que no desprenda una luz al momento de girar nuestro Apple Watch. De todos modos, hice un vídeo de trucos de Apple Watch que os lo dejaré justo por aquí, vale bastante la pena, os digo cosas muy curiosas y muy ocultas, así que eso, ir a verlo, que está muy bien. Así que para continuar pasamos un poquito a lo que viene siendo la conectividad y un poquito del software, y es que en este caso contamos con WatchOS 11, que incluye nuevas formas de colocar el fondo de pantalla y varias cosas de las que os he ido comentando a lo largo del vídeo, pero no hay mucho más que hablar. La verdad es que no es una actualización tan grande como viene siendo el iPhone y demás, pero sí que debéis saber que las funciones que más me gustan de todo el sistema operativo de la interfaz de WatchOS es el tema de poder contestar las llamadas, es decir, puedes pedirle a Siri que haga una llamada, también puedes pedirle que realice una llamada, así como también poder pedirle un cronómetro o un temporizador. La verdad es que el tema del temporizador lo uso un montón, y he de decir que Siri la utilizo un montón, sobre todo para el tema de enviar mensajes, o cuando quiero hacer llamadas le pido directamente que me haga una llamada a tal persona. Algo que le pido bastante es el tema de conversiones, como por ejemplo de pulgadas a centímetros, o también conversiones de monedas, como puede ser pesos mexicanos a euros, obviamente entre otras muchas funciones más, por lo que Siri la verdad es que funciona muy bien. Y para ir terminando, quiero hablar un poquito de la batería. Ya os he comentado antes que es el punto más débil que tiene, y la verdad es que sí, es una pena que hay que cargarlo todos los días. Y si me permitís daros un consejo, antes de irme a la ducha yo lo pongo a cargar para cuando me vaya a la ducha simplemente vuelvo, lo limpio un poco con lo que viene siendo
siendo la toalla y lo dejo que se siga cargando, y así puedo medir todo lo que viene siendo el sueño cuando me voy a dormir, con un 90%, y a la mañana siguiente me levanto con 80 y tantos, es decir, toda la noche te está midiendo la frecuencia cardíaca, que es el uso que le doy. Aunque también puedes poner en modo ahorro de batería, es decir, en modo bajo consumo, y no utilizar lo que es la frecuencia cardíaca, dando como resultado una mayor autonomía. Pero continuando con el tipo de uso que le doy, simplemente a la mañana siguiente me levanto, a veces lo cargo un poco, a veces no, como para que esté un poquito al 100, aunque no se recomienda mucho que esté al 100, yo aquí sí que hago una pequeña excepción, y después de eso ya hago día normal, hago deporte, hago todo lo que tenga que hacer durante el día, y cuando vuelvo a la hora de comer, sí, lo pongo a cargar un poco, ya que este dispositivo cuenta con una carga rápida, y está bastante bien porque carga del 0 al 80% en 30 minutos, así que es un punto fuerte en la carga, pero también débil en cuanto a autonomía. Como digo, es el punto más débil que tiene, es de hecho el punto negativo, por lo que sí, pasamos a hablar un poquito de los puntos negativos antes de daros mi conclusión. Sobre el punto negativo sí que diré el tema de la batería, obviamente, pero un punto más negativo es el tema del precio, que es verdad que es un dispositivo que tiene muchas funciones, y si estás en el ecosistema de Apple, pues obviamente es mucho más cómodo poder utilizarlo con tu iPhone, con tus auriculares, con tus AirPods, es decir, cuenta con bastantes funciones muy interesantes que únicamente están en el ecosistema de Apple, por lo que hay que pagar ese precio. Por eso os digo que para mí la gama de entrada, los Apple Watch SE, para mí son los mejores, de verdad. Miraros el vídeo que os digo, porque vais a ver que es una versión que vale mucho la pena. Aunque sí que es verdad que estas versiones son más completas, y te compras ahora uno y en 4 años no te vas a comprar otro, y esto en otras marcas a veces es un poquito difícil. Pero bueno, esos serían un poquito los puntos negativos. En cuanto a puntos positivos, pues todo lo que os he comentado. Si lo utilizáis principalmente para hacer deporte, este dispositivo está muy completo, ya que está muy enfocado al tema de la salud, para recibir notificaciones, para hacer llamadas, para pedirle a Siri una suma, una resta, cualquier cosa que queráis, Siri la puede ejecutar. Además que también podemos utilizar la aplicación de Spotify de forma offline, es decir, podemos tener nuestra propia música descargada en nuestro Apple Watch, y si nos olvidamos nuestro móvil, que me ha pasado que se me ha quedado en casa, puedo utilizar mis auriculares, es decir, mis AirPods o cualquier otro auricular para reproducir mi música directamente desde mi Apple Watch, lo cual para mí es bastante cómodo. Y el punto para mí más fuerte es todas las funciones, como digo, enfocadas a la salud, como electrocardiograma, oxígeno en sangre. Las mediciones están bastante bien. He escuchado que no son las más precisas, pero debéis saber que es un dispositivo enfocado un poquito a las masas, o sea, no se enfoca realmente en un nicho como tal, sino que abarca un poco a todo. Por eso digo que es el reloj más vendido del mundo, por lo que algo bien estarán haciendo. Y en base a mi experiencia, después de tener mi Apple Watch SE, quise dar el salto porque realmente quería todas las funciones, sin la necesidad de irme al Ultra, que es verdad que tiene 3 días de autonomía, pero el precio es que es demasiado. Así que para concluir, ¿vale la pena o no? Lo cierto es que depende. Aquí tengo que decir que he utilizado 2 Apple Watch que os he ido comentando a lo largo del vídeo, y que pasé del SE al Series 10, y es verdad, el Series 10 es más completo, pero también es más costoso, por lo que en mi opinión personal, el que realmente vale la pena así para que probéis, porque no lo tenéis muy claro, para mí sigue siendo el SE. Para quienes recomiendo los Series 10, aquellos que quieran toda la experiencia. Los Ultra no los recomiendo porque cuesta demasiado y realmente no hay tantos cambios como este. De hecho, el Series 10 es el que cuenta con la carga más rápida. Así que nada, chicos, hasta aquí la review, espero que os haya servido. Cualquier duda que tengáis, dejadme en los comentarios, porque haré una review mucho, pero que mucho más completa, porque quiero probarlo obviamente mucho más. Y nada, por aquí os dejo 2 vídeos muy interesantes. Pasaros por mi canal de todos modos, suscribiros, like para más vídeos, y nos vemos en el próximo. Adiós, chao.